Queridos hermanos y hermanas, buenas tardes. Saludo a cada uno de ustedes y agradezco las hermosas palabras que se han dicho y sobre las cuales me detendré dentro de poco. Este es el último encuentro de mi visita a Hungría y con el corazón agradecido me da gusto pensar en el curso del Danubio que conecta a este país con muchos otros, uniendo además de su geografía también su historia. La cultura en cierto sentido es como un gran río. Recorre y conecta varias regiones de la vida y de la historia poniéndolas en relación. Permite navegar en el mundo y abrazar países y tierras lejanas. Sacia la mente, riega el alma, hace crecer a la sociedad. La misma palabra cultura, deriva del verbo cultivar. El saber conllevar una siembra cotidiana que, penetrando en los surcos de la realidad, da fruto. Hace 100 años, Romano Guardini, gran intelectual y hombre de fe, precisamente mientras se encontraba inmerso en un paisaje único por la belleza de las aguas, tuvo una fecunda intuición cultural. Escribió: estos días he comprendido claramente que existen dos modos de conocer. El primero nos conduce a sumergirnos en las cosas y su contexto, en el que conoce pretender, penetrar, adentrarse en el objeto y convivir con él. El segundo modo consiste en aprender, descomponer, clasificar, tomar posesión del objeto, dominarlo. Distingue entre un conocimiento humilde y relacional, que es como un reinar sirviendo, una creación conforme a las posibilidades que ofrece la naturaleza, que no franquea los límites impuestos. Y otro modo de saber que no se detiene en la contemplación, sino que analiza, no se sumerge en las cosas, sino que se apodera de ellas. Y de esa manera es este segundo modo de conocer. Las energías y la materia han sido conducidas hacia un fin único, las máquinas. Y así se constituye una técnica cuyo fin es subyugar al hombre en su vida. Guardini no demoniza la técnica, que permite vivir mejor, comunicar y tener muchas ventajas, sino que advierte el riesgo de que ésta se vuelva reguladora, sino dominadora de la vida. En este sentido veía un gran peligro. El hombre ha perdido su consistencia interior derivada de un sentimiento orgánico de la medida y de las formas naturales. Y mientras permanece en su interior privado de equilibrio, sin orientación, establece arbitrariamente sus fines y obliga a las fuerzas de la naturaleza que él mismo sometió a convertirlos en realidad. Y dejaba a futuras generaciones una pregunta inquietante: ¿qué va a ser de la vida si se deja someter por este orden de cosas? ¿Qué será de la vida si se somete a los imperativos despóticos de la técnica? La vida está mecanizada en un sistema de máquinas. ¿Puede la vida permanecer floreciente en medio de este sistema? ¿Puede la vida permanecer floreciente? Vida viviente. Es una cuestión que especialmente en este lugar donde se profundiza en la informática y las ciencias biónicas, es bueno plantearse. De hecho, lo que había intuido Guardini es evidente en nuestros días. Pensemos en la crisis ecológica, en la naturaleza, que simplemente está reaccionando al uso instrumental que le hemos dado. Pensemos en la falta de límites, en la lógica del se puede hacer, por tanto, es lícito. Se puede hacer, por tanto,
es lícito. Pensemos también en la voluntad de poner en el centro de todo, no a la persona y sus relaciones, sino al individuo centrado en sus propias necesidades, ávido por acumular y voraz por aferrar la realidad. Y pensemos en consecuencia en la erosión de los vínculos comunitarios, por la que la soledad y el miedo de condiciones existenciales parecen transformarse en condiciones sociales. ¿Cuántos individuos aislados, muy de redes sociales y pocos sociales, recurren como en un círculo vicioso a los consuelos de la técnica para llenar el vacío que experimentan, corriendo de manera aún más frenética, mientras esclavos de un capitalismo salvaje sienten de manera aún más dolorosa las propias debilidades en una sociedad donde la velocidad exterior va a la par de la fragilidad interior? Este es el drama. Diciendo esto, no quiero generar pesimismo. Sería contrario a la fe que tengo, la alegría de profesar, sino reflexionar sobre esta arrogancia de ser y de tener, que ya en los albores de la cultura europea, Homero veía como una amenaza y que el paradigma tecnocrático exáspera, con un cierto uso de los algoritmos que puede representar un ulterior riesgo de desestabilización de lo humano. In un romanzo che più volte citato, en una novela que he citado muchas veces, que parece un poco profético, entre comillas, El Señor del Mundo de Robert Benson, se observa que la complejidad mecánica no es sinónimo de verdadera grandeza y que en la exterioridad más fastuosa se esconde la insidia más sutil. En este libro, en cierto sentido profético, escrito hace más de un siglo, se describe un futuro dominado por la técnica en el que todo en nombre del progreso está uniformado, la unicidad. En todas partes se predica un nuevo humanismo que suprime las diferencias, anulando la vida de los pueblos y aboliendo las religiones, aboliendo las diferencias, todo. Ideologías opuestas convergen en una homologación que coloniza ideológicamente al hombre. La colonización ideológica. El hombre en contacto con las máquinas se achata cada vez más, mientras la vida común se vuelve triste y enrarecida. In quel mondo progredito ma cupo descritto da Benson, dove tutti sembrano insensibili. En ese mundo avanzado pero sombrio que describe Benson, donde todos parecen insensibles y anestetizados, parece obvio descartar a los enfermos y aplicar la eutanasia, así como abolir las lenguas y las culturas nacionales para alcanzar la paz universal, que en realidad se transforma en una persecución fundada sobre las imposiciones del consenso, hasta el punto de hacer afirmar a uno de los protagonistas que el mundo parece a merced de una vitalidad perversa que lo corrompe y lo confunde todo. Me he extendido en este análisis sombrío precisamente porque es en este contexto donde los roles de la cultura y de la universidad brillan mejor. La universidad es, en efecto, como indica el mismo nombre, el lugar donde el pensamiento nace, crece y madura, abierto y sinfónico. No es la monocorde, no, es abierto y sinfónico. Es el templo donde el conocimiento está llamado a liberarse de los límites estrechos del tener y del poseer para convertirse en cultura, es decir, en cultivo del hombre y de sus relaciones fundamentales, con el trascendente, con la sociedad, con la historia, con la creación. A este respecto,
Al respecto, afirma el Concilio Vaticano II, la cultura debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al bien de la comunidad y de la sociedad humana entera, por lo cual es preciso cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de admiración, de intuición, de contemplación y de formarse y ser capaces de formar un juicio personal, así como poder cultivar el sentido religioso, moral y social. Ya dai tempi vecchi si diceva che l'inizio del filosofare Ya desde los tiempos antiguos se decía que el inicio del filosofar es la admiración, esa capacidad de admirar. in questa prospettiva ho molto apprezzato le vostre parole. En esta perspectiva he apreciado mucho sus palabras, la suya, señor rector, cuando ha dicho que en todo verdadero científico hay algo de escriba, de sacerdote, de profeta y de místico. Es verdad. Y también que con la ayuda de la ciencia no queremos solo entender, queremos también hacer lo correcto, es decir, construir una civilización humana y solidaria, una cultura y un ambiente sostenibles. Es con el corazón humilde que podemos subir no solo al monte del Señor, sino también al monte de la ciencia. È vero, i grandi intellettuali infatti sono umili. Il mistero della vita, d'altronde, si svela a chi sa entrare nelle piccole cose. Es verdad, los grandes intelectuales de hecho son humildes. Por eso es importante lo que nos ha dicho Dorothy. Cito, descubriendo siempre detalles cada vez más pequeños, nos sumergimos en la complejidad de la obra de Dios. La cultura así entendida representa verdaderamente la salvaguardia de lo humano, ahonda en la contemplación y moldea a personas que no están a merced de las modas del momento, sino bien arraigadas en la realidad de las cosas, y que humildes discípulas del saber sienten que deben ser abiertas y comunicativas, nunca rígidas y combativas, abiertas y comunicativas, jamás rígidas y combativas. De hecho, quien ama la cultura no se siente nunca satisfecho, sino que lleva en sí una sana inquietud. Busca, interroga, arriesga y explora. Sabe salir de sus propias certezas para aventurarse con humildad en el misterio de la vida, que se armoniza con la inquietud, no con la costumbre, que se abre a las otras culturas y advierte la necesidad de compartir el saber. Questo è lo spirito dell'università. Este es el espíritu de la universidad y les agradezco porque lo viven así. Gracias. Como nos ha dicho el profesor Mayor, que ha explicado la belleza de cooperar con otras realidades educativas por medio de programas de investigación compartidos y también acogiendo a estudiantes provenientes de otras regiones del mundo, como Oriente Medio, en particular de la martirizada Siria, abriéndose a los demás, nos conocemos mejor a nosotros mismos. La apertura, abrirse a los otros, es como un espejo. Nos hace conocer mejor a nosotros mismos. La cultura nos acompaña en el conocimiento de nosotros mismos. Lo recuerda el pensamiento clásico que nunca debe desaparecer. Viene a la mente las célebres palabras del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Es una de las dos frases que quisiera dejarles como conclusión. Pero, ¿qué significa conócete a ti mismo? Quiere decir saber reconocer los propios límites y, en consecuencia, frenar la propia presunción de autosuficiencia. Nos hace bien porque, sobre todo, reconociéndonos criaturas, cuando nos volvemos creativos, sumergiéndonos en el mundo, en vez de dominarlo. Y mientras que el pensamiento tecnocrático persigue un progreso que no admite límites, el hombre real está hecho también de fragilidad.
Y es a menudo justamente ahí cuando comprende que depende de Dios y que está conectado con los otros y con la creación. Por lo tanto, la frase del oráculo de Delfos invita a un conocimiento que partiendo de la humildad del límite, de la humildad del límite, descubre sus maravillosas potencialidades que van más allá de la técnica. Conocerse a sí mismo, en otras palabras, requiere mantener unidas en una dialéctica virtuosa la fragilidad y la grandeza del hombre. Del asombro de este contraste surge la cultura. Es siempre una búsqueda, jamás satisfecha, inquieta y comunitaria, disciplina en su finitud y abierta al absoluto. Me gustaría que cultiven este apasionante descubrimiento de la verdad. La segunda frase guía, la primera es conócete a ti mismo, la segunda se refiere precisamente a la verdad. Es una frase de Jesucristo. La verdad los hará libres. Hungría ha visto subseguirse de ideologías que se imponían como verdad, pero no daban libertad. Y hoy también el riesgo no ha desaparecido. Pienso en el paso del comunismo al consumismo. En ambos ismos hay una falsa idea de libertad. La del comunismo era una libertad forzada, limitada desde afuera, decidida por otro. La del consumismo, en cambio, es una libertad libertina, hedonista, aplanada, que nos vuelve esclavos del consumo y de las cosas. Qué fácil es pasar de los límites impuestos al pensar como el comunismo, al pensarse sin límites, de los límites impuestos a pensar sin límites, como es el caso del consumismo. De una libertad frenata se pasa a una libertad senza freni. De una libertad frenada se pasa a una libertad sin frenos. Jesús, en cambio, nos ofrece una salida, diciendo que la verdad es todo aquello que libera al hombre, que libra al hombre de sus dependencias y de sus cerrazones. La clave para acceder a esta verdad es un conocimiento que nunca se desvincula del amor, relacional, humilde y abierto, concreto y comunitario, valiente y constructivo. Es esto lo que la universidad está llamada a cultivar y la fe a alimentar. Les deseo, por tanto, a esta y a todas las universidades que sean un centro de universalidad y de libertad, una fecunda obra de humanismo, un taller de esperanza. Los bendigo de corazón y les agradezco todo lo que hacen aquí. Muchas gracias.